Hola youtubers, un tutorial más conmigo, soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre cómo crear un material envejecido, ya sea de madera o metálico, como va a ser este caso, hecho en Maya y V-Ray solamente, sin tener que utilizar ningún programa externo como puede ser Substance, que viene muy bien para estos casos, o ZBrush o Mari. También vamos a utilizar objetos que no tengan ningún tipo de coordenada de UVs, gracias a que vamos a utilizar V-Ray Triplanar Texture. ¿Y por qué hago este tutorial? Pues muy sencillo, lo hago porque me habéis pedido muchísimos por aquí en comentarios. Hay más, pero no los pongo todos, no me caben. Y tengo que mandar un fuerte saludo desde aquí España a DJFX o Jordan Manuel Batalla. Ahí te tu saludo, un abrazo. Bueno, vamos a dividir el tutorial en tres partes. La primera va a ser un poco de teoría y vamos a aprender el fundamento de cómo se generan proyecciones UVs en Maya, porque me lo estáis pidiendo muchísimo y me va a ir también muy bien para luego poder explicar correctamente el funcionamiento de V-Ray Triplanar. En la segunda parte nos vamos a centrar en hacer el material envejecido en la carcasa del reloj y vamos a ver todos estos nodos que estáis viendo a continuación, que son muy interesantes. Ya estáis viendo que el resultado va a ser prometedor. Y por último, en la tercera parte del tutorial, nos vamos a centrar en crear la correa del reloj, donde aplicaremos los conocimientos adquiridos al principio del tutorial con las coordenadas UVs y luego le añadiremos un V-Ray Displacement. Así que nada, youtubers, no os perdáis ni un poquito de este tutorial, que es muy interesante, y nos vemos dentro, así que al lío que me enfrío. ¡Chao! Hey, ¿qué pasa, youtubers? Vamos directamente al Maya. Una escena muy sencilla para que entendáis el funcionamiento de las proyecciones UV o conocidas como UV Maps. Permítame que cree antes un torus desde cero para que esté por defecto y no penséis que lo he modificado. Voy a aplicarle a estos cuatro un material que ya he creado con V-Ray, un checker muy sencillito. Y a este otro le vamos a aplicar otro checker donde lo usaremos para usar el V-Ray Triplanar. Bien, muchos de vosotros me habéis dicho, oye Carlos, ¿cómo se consigue esas proyecciones cuadradas? Si cuando yo utilizo la técnica del Unfold 3D, esta de aquí que vamos a usar ahora, me aparece como tensiones y deformaciones, ¿no? Pues se utiliza con otra técnica, pero se puede acercar uno bastante con esta técnica. Voy a enseñar estas dos porque va a ser útil para las personas que nunca han visto cómo se hace en UVs. Va a ir bastante interesante. Vamos a utilizar esta técnica primero, el Unfold 3D. Para ello seleccionamos los Edge y vamos a indicar los cortes que queremos para que haga esa proyección abierta de este objeto. Para eso venimos aquí al V-Editor y vamos a hacer un corte. Hacemos Cut y fijaros que ahora mismo aquí, si yo suelto, se ve como en negrita. Eso ya es que ha sido cortado. Y lo único que queda es seleccionar en Object Mode o la UV Shell, pinchamos en Shift, Unfold y nos aseguramos que esté en Unfold 3D y lo aplicamos. Y listo, tenemos una proyección bastante buena. Vamos a orientarla bien. Con esta proyección es suficiente para Substance Painter, Mari, Pixel o ZBrush. Para Photoshop también. Bueno, por ejemplo, yo tengo aquí una escala, esta proyección. Si selecciono esta UV Shell y quiero saber qué escala tiene para que tenga la misma, pulsamos en Get. Automáticamente me detecta la escala. Entonces, si ahora yo me vengo aquí a esta proyección, selecciono la UV Shell y pincho en Set, le voy a aplicar esa escala exactamente igual. Lo ha modificado. O podemos poner una que nosotros queramos, por ejemplo 100. Quiero que todas tengan 100. Hago clic y listo. Le aplica esa escala, ¿de acuerdo? Muy sencillo. ¿Cómo conseguimos esa forma cuadrada o rectangular? Pues es un poco laborioso. Pero para que veáis esta herramienta, por ejemplo, lo hace bastante bien. O si seleccionamos todas, dará un error. ¿Veis? No actúa del todo bien porque nota que hay tensión aquí y no sabe cómo entenderlo. Para eso seleccionamos los UVs desde aquí hasta aquí y le hacemos una línea a la derecha. Y aquí hacemos lo mismo, pero a la izquierda. Coger esta Edge y escalarla, dándole un poco más de rectitud, ¿no? Podemos coger los vértices y podemos aplastarla hasta que quede exactamente igual. Yo creo que ahí estaría bastante bien. Está perfecto. Y más o menos vamos consiguiendo esa forma cuadrada. Podemos seguir trabajándolo, pero bueno, no hace falta. Esta proyección está bastante bien, es muy interesante también, es casi igual que esta. Ya sabéis que para Substance Painter o Designer va muy bien. Pero ¿y si queremos hacerlo de otra manera? Hay otra técnica que es al revés, ¿no? Vamos a seleccionar el Object Mode y lo que vamos a hacer es romper y separar cada face y la vamos a poner encima una de otra y la va a estirar aquí.
a este layout. ¿Con qué herramienta? Con la de Unitize. Hacemos un clic y ya la he hecho. Si hacemos una face, la movemos para que veáis que está una encima de otra y están sueltas, ¿de acuerdo? Sueltas. Entonces, lo que pretendemos ahora es todo lo contrario, es unirlas. Entonces, vamos a seleccionar todos los edge y lo que no queremos que una va a ser nuestro antiguo línea de corte. Lo vamos a deseleccionar con la tecla Control, doble clic y doble clic aquí. Ya está deseleccionado. ¿Qué significa esto? Que no lo va a pegar. ¿Por qué decís que lo va a pegar? Porque están sueltas. Venimos aquí, la herramienta de mover y pegar. Lo va a hacer automáticamente, va a detectar qué edge corresponde a cada uno y lo va a pegar. Salvo los que hemos deseleccionado. ¿Veis? Si yo selecciono estos edge, veis que corresponden a estos de aquí y este a este de aquí, que es el corte. Y como es un 20 por 20, sale cuadrado. Bien, como ya tenemos el set, podemos coger el UV y le aplicamos el set que hemos hecho anteriormente. O que lo estire al layout. Y ya tenemos un igual que el inicial, ¿no? Aquí por defecto. Hacemos un layout y ya nos lo coloca aquí perfectamente. Y ya serían iguales. Básicamente son iguales, por no decir clavados. Vamos a hacer una muestra, acercamos aquí. ¿Y veis? Son exactamente iguales. ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta que sea tan estirado, ¿lo veis? Son muy estirado. Entonces yo le aplicaría un pequeño unfold. Entonces, vamos a seleccionar la UV Shell y el unfold que vamos a utilizar es el antiguo. Si pulsamos Shift, vamos a utilizar el Legacy con horizontal o vertical, ¿de acuerdo? La que más guste. Para este caso, creo que viene mucho mejor la vertical. Simplemente tengo que hacer aquí un clic. ¿Qué pasa si yo ahora estiro esto? ¿Veis? Aquí tengo rectángulos y aquí tengo cuadrados. Si yo esta la estiro, fijaros que no tengo cuadrados, tengo rectangulitos y aquí tengo cuadrados, ¿lo veis? Quiero que sepáis que estas 4 de aquí, aunque no hemos visto esta, vienen perfectos para Substance Painter seguro. Ahora, si queréis vosotros utilizar Photoshop, os recomiendo esta sí o sí. Bueno, vamos a utilizar para este ejemplo el Automatic UV Map de Maya, que es el que viene por defecto, para que entendamos correctamente cómo funciona el triplanar. Pues aquí decimos que sean 3 planos de proyección. Esto que estáis viendo aquí es lo mismo que va a hacer V-Ray triplanar, pero en el material. O sea, esto sirve perfectamente, ¿ves estas UVs? Sirven perfectamente para lo que sería Substance Painter, pero para Photoshop sí que no, seguro que no, porque os vais a volver locos, no sabéis si este coincide con este. Yo no lo recomiendo con Photoshop. He hecho esto porque vamos a borrar ahora aquí las UVs, no quiero que tenga ninguna, no hay información de proyección de ningún tipo, ¿veis? Se ve gris. Y lo que vamos a hacer es abrir el editor de materiales, LibreShape. Vamos a ampliar el contenido. Y vamos a hacerlo más grande para que sea mejor. Y lo traemos por aquí. Bien. Si yo activo el IPR, no vemos nada. Absolutamente no estamos viendo nada de nada. ¿Qué pasa si yo ahora activo el V-Ray Triplanar Texture? Triplanar Texture. Vamos a colocar aquí el Off Color al Texture X, que es el que tiene activo. Y este de aquí lo vamos a echar al Diffuse Color. ¡Talán! ¡Magia! Automáticamente tenemos una proyección bastante buena. Es automática, lógicamente, está muy bien, pero no es como trabajar en las UVs, ¿no? Imaginaros que queréis poner una textura distinta por cada proyección. Tenemos aquí el checker. Aquí podemos poner un color, no sé, por ejemplo, un azulón. No, un rosa mejor. Un rosita. Y luego en este aquí podemos poner, no sé, un amarillo. Y estamos viendo perfectamente cómo funciona esto. ¿Qué pasa? Si yo me acerco un poquito, vemos que está un poco difuso. Esto ocurre porque tenemos un blend. El blend puede decir que la fusión sea más suave o que sea la fusión mucho más dura. También muy interesante, pero tenemos materiales distintos, ¿no? O vamos a volver a una única textura para todos por igual. Y vamos a utilizar la escala para darle más tileado, más repeticiones o menos repeticiones. Luego podemos utilizar también un poco de aleatoriedad en el frame offset. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 5. Va cambiando. Lo mismo pasaría esto es en X, esto es en Y y esto en Z. Luego también tenemos rotación. Vamos a poner aquí 15 grados en X. ¿Veis que ha rotado aquí esta proyección? O la de arriba, 45 grados, o la de la izquierda. ¿Veis? Vamos rotando cada una. Es una forma que tenemos para modificar, que está bastante interesante. Además, podemos añadir más aleatoriedad todavía, utilizando el Random Texture Offset o el de rotación
o el free rotación. Este realmente no sé para qué sirve, pero creo que si modificamos el axis, creo que funcionaría. Y por último, muy interesante, vamos a crear un cubo. Vamos a desplazarlo para acá. Déjame un momentito. Ahí, perfecto. Tenemos aquí el cubito, que si yo selecciono el material, selecciono con Shift, esto, vamos a No Editor, ¿vale? Y seleccionamos el checker y el cubo y vemos sus conexiones. Y aquí tenemos el V-Ray triplanar y tenemos el cubo. Esto, cuando me interesa verlo, lo desconectamos de la visión y vamos a ponerlo un poco más grande. Vosotros diréis, ¿por qué creas esto? Pues muy sencillo, porque vamos a controlar el V-Ray triplanar. Si os dais cuenta, tenemos aquí, si activamos el Reference Transform, tenemos una matriz diagonal y yo puedo modificar aquí cosas. Por ejemplo, vamos a poner 5. No sé qué estoy haciendo, estoy estirando, estoy desplazando algo, pero no sé exactamente qué estoy haciendo. Entonces recomiendo siempre que conectéis, como es una matriz, a el cubo que hemos cogido de referencia, que es este cubo de aquí, ¿vale? Y que tiene aquí una matriz. Realmente tiene 4 distintas. Puedes utilizar la inversa de la matriz, Word Matrix o X-Form Matrix. A mí me gusta, esta va bastante bien. Fijaros que tiene un color grisáceo que se conecta a este de aquí. Ya se ha modificado un poco, ya se ha adaptado al cubo. Cuando yo mueva el cubo, un poquito por aquí, si yo roto el cubo, fijaros lo que ocurre. Voy rotando la proyección, o sea, tengo pleno control sobre la proyección y veo lo que estoy haciendo y entiendo por dónde va la proyección. Puedo hacer un escalado para mayor tileado o menos tileado. Ya que ya está definido, puedo coger y apagarlo. Pero sí, ahí, puedo seguir rotándolo lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Y es una herramienta muy potente. A vosotros decís, esto lo puedo utilizar directamente para aplicar texturas. Si vuestra forma es cúbica de vuestro objeto, no tendréis ningún problema. De hecho, podéis hasta usar 3 proyecciones distintas con un único V-Ray triplanar. Pero si vuestra forma es orgánica, recomiendo que lo utilicéis para el siguiente caso, que es para añadir polvo, para envejecer ya hay un objeto, un material, para crear cosas muy interesantes, pero no para una textura directa. Y esto solamente funciona con V-Ray y Maya, ¿de acuerdo? No sirve para exportarlo a lo que sería Substance Painter ni ningún otro programa. Bueno, nos vemos en la segunda parte del tutorial. Bueno, ya estamos en la segunda parte del video tutorial, que es, creo que la que le interesa a casi todo el mundo que venga a ver el vídeo. Déjenme que voy a presentar cómo está hecha esta escena, voy a activar el IPR. Y como podéis ver, tenemos un reloj bastante bonito. Es muy limpio, muy nuevo, y yo lo que quiero es envejecerlo, hacerlo más antiguo y vamos a cambiar el color. Os quiero mostrar también, para los que ya sois del canal, veréis que el HDR que estoy utilizando es de una escena de un tutorial. Que os dejo aquí el tutorial por si os interesa sobre la iluminación en V-Ray Next. Y si queréis que haga un video tutorial de cómo generar HDRIs con V-Ray en Maya, escribidmelo en comentarios y haré una serie de mini tutoriales y lo meteré ahí dentro, ¿vale? Se ve súper realista, fijaros que bien se ve, las reflexiones, todo, la iluminación está muy bien hecha. Vamos a parar esto aquí un momento. Poner aquí 2 materiales, ya tengo hecho. Y vamos a centrar en el grueso del tutorial y la práctica en el cuerpo del reloj y en la correa, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, os voy a mostrar que el objeto no tiene ninguna UVs. Para eso abrimos el editor, vemos que está vacío, no se ve nada. Y si cogemos el cristal, se ve perfectamente sus coordenadas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a cerrarlo aquí y vamos a crear un nuevo material. Para eso vamos a irnos al editor de materiales. Vamos a abrir un V-Ray Blend, que va a ser el material final del objeto. Vamos a añadírselo aquí. Y lo vamos a renombrar como pintura reloj gastado. No, gastado no, final. MTL. Aquí le vamos a añadir un V-Ray Material, que va a ser la pintura. Pintura MTL. Y vamos a activar esto un poquito para que sea más grande. Aquí. Y vamos a añadirle el color a la pintura. Y vamos a coger un color más. Nunca lleguéis aquí al 100% porque si no os va a dar errores. Y esto vamos a bajar un poquito más. Esto que hay me parece muy interesante. Vamos a ponerlo en número redondo. Y aquí. Perfecto. Bien. Vamos a poner una vista un poco más interesante. Vamos a activar el IPR. Y lo bueno del IPR del V-Ray Next, solamente del V-Ray Next en adelante, es que tenemos el Shading Debug. Si lo activamos y seleccionamos el Isolate Select,
veremos que solamente vamos a estar viendo lo que estamos modificando. Y esto viene muy bien a la hora de texturizar. Es una herramienta muy potente que nos ayuda al flujo de trabajo. Entonces, vamos a colocar esto un poquito mejor. Ahí está muy bien. Yo quiero hacer un material dieléctrico, por lo tanto, lo que necesito es subir la reflexión al 100%. Demasiado brillo, entonces vamos a controlarla con el glossiness. Vamos a ir bajando poco a poco hasta encontrar un punto muy interesante. Me gusta ese. Vamos en 0. Estamos viendo que es muy lineal, es muy uniforme el color. No tiene una variación. Y si va a ser una pintura vieja, antigua, tendrá que tener algún contraste, unas manchas, ¿no? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un mapa. Vamos a cargar aquí un archivo, un file. Quitamos textura 2D. Y vamos a cargar una que tenga por aquí. 19. Sí, esta me gusta. No está muy contrastada. Tiene mucho blanco. Vamos a aplicar este file al diffuse para configurarlo. Y si os dais cuenta no estamos viendo nada porque no tiene ninguna coordenada UV. Entonces lo que necesita sí o sí es un V-Ray triplanar o unas proyecciones UV. Prefiero el V-Ray triplanar porque no va a ser una textura visual, sino va a ser manchas. Entonces viene muy bien esto. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a conectar el color a la textura X y este al diffuse. Y verás que automáticamente ya empezamos a ver la textura o el mapa. Vamos a configurarlo un poquito. Vamos a darle una escala un poco más. Vamos a ponerle 0,2. Y vamos a dar un poco de aleatoriedad para que vayan diagonal hacia abajo, lo estáis viendo. ¿Qué pasa si yo selecciono aquí material? Estoy viendo que ahora mismo está todo blanco. Necesito fusionar esta textura o este mapa con el color. Para eso Maya tiene muchas opciones. Tiene un Composite, tiene un Layered, pero también tenemos el V-Ray Layered, que va muy bien. Es lo más parecido que hay. De hecho es igual, creo. Bueno, vamos a acercarnos aquí un poquito. Vamos a crear un nuevo ítem. En este ítem lo que vamos a hacer primero es colocarlo en el triplanar. Ahí. Y lo que vamos a hacer es poner el color, que va a ser la capa principal. Este color que ya hemos configurado antes. Vamos a añadir un nuevo ítem donde va la textura que va a ir por encima. O sea, si yo ahora selecciono el V-Ray triplanar, se ve bien. En cuanto ponga la textura, voy a ver esta capa. ¿La estáis viendo? Entonces, ¿qué pasa? Sé que esta capa está encima de esta. Entonces vamos a cambiarle el modo de fusión. Puede ser Darken, Multiply. Vamos a poner Multiply. Y vamos a ver que está demasiado fuerte. Cuando nos venimos aquí, efectivamente está demasiado fuerte. Esto para un tanque vendría muy bien, ¿eh? Vamos a quitarle un poco de opacidad, por ejemplo. Vamos a ir bajándole. Creo que ahí está bien. Del 31, por ejemplo. Y ya son manchas más tenues. Y estamos consiguiendo esa aleatoriedad perfecta y ese desgaste en la pintura. Que está muy bien. Se nota que está más envejecida, ya no es tan lineal, ¿no? La verdad es que lo hemos conseguido. Vale, lo siguiente que vamos a hacer en el V-Ray Blend es añadirle aquí el segundo material, que va a ser un metal viejecillo, ¿vale? V-Ray Material, vamos a cambiar el nombre, cromo viejo, MTL. Y ya sabéis que me gusta hacia abajo. El Reflection Color podemos utilizarlo con el Fall Off de V-Ray. Cambiamos a perpendicular. Vamos a añadir aquí otro nuevo punto, tal que ahí. Vamos a cambiar a Smooth. Me gusta bastante. Este vamos a cambiar a Free. Ahí está bastante bonito. Y esta Free también. Más o menos, esto se puede decir que es un metal. Vamos a subir esto al 50%. Bueno, mejor 40%. Que sea un poco más oscuro. Si pinchamos en el material, vamos a ponerlo un poco más grande y no se ve. Y esto lo borramos. Si pinchamos aquí en el material, tiene efecto difuso. Estamos viendo que esto le afecta porque no tenemos un 100% de reflectividad. Entonces vamos a desbloquear el IOR y ponemos, por ejemplo, un 34. Y así tenemos un cromo. Ahora, este cromo está demasiado nuevo, demasiado limpio. Podríamos jugar con él y bajarle el Reflection Glossiness a un 80%. Y estaría mucho mejor. Pero ¿y si podemos añadirle un poquito más de aleatoriedad, no? Entonces vamos a seleccionar esto, vamos a abrirlo todo muy bien. Perfecto. Vamos a entrar aquí dentro del material, del cromo. En el Fall Off lo vamos a apartar. Y vamos a crear un file. Vamos a meter un mapa de arañazos también, por ejemplo. Creo que tengo alguno. A ver, permítanme que lo busque. Arañazos. Vale. El problema es que este mapa está al revés. Tiene el fondo negro. Y si lo conecto directamente al glossiness, es como si estuviese el glossiness a 0,1 o a 0. No hay ningún tipo de reflexión. Entonces, ¿cómo puedo modificar yo este mapa? Bueno, este mapa va a necesitar sí o sí de un V-Ray triplanar. Vamos a ponérselo mientras. V-Ray triplanar. Porque si no, no va a hacer efecto. Vamos a conectar aquí. Vamos a hacerlo más grande, más grande.
Y este mapa lo que vamos a hacer es desconectarlo de aquí y conectamos el triplanar en el Glossless. ¿Ves? Ya empieza a hacer un poco de efecto porque el mapa se está aplicando. Vamos a darle una escala, aproximadamente de 0,4. Son arañazos, tiene que estar muy finito. Vamos a poner, por ejemplo, un offset de 0,5. Y aquí también, rotación. Y activamos este y este. Y fijaros que tenemos un arañazo bastante interesantes. Pero ¿qué pasa? Quiero que esté al revés. Entonces hay un mapa que se llama Remap Value. Exacto, este de aquí. Y vamos a conectar el triplanar al Input Value. Y este lo vamos a conectar al Glossless. ¿De acuerdo? Ahora mismo está todo correcto, pero en el momento que yo coja y invierto los valores, este lo subo y lo bajo, lo que estoy haciendo es que el negro sea blanco y que el blanco sea negro. Aunque aquí no lo veamos, si nos venimos aquí, veremos un cromo perfecto ahora mismo. ¿Lo veis? Si yo ahora quiero que se vean los arañazos muy cromados y el resto se vea un poco más difuso, un 0,8, un 8%, entonces lo que tengo que hacer es bajar este a 0,8, más o menos. Un valor exacto lo podemos poner aquí, 0,8. Y en principio debería verse un cromado desgastado. Y si nos acercamos y nos fijamos bien, veremos que aquí tenemos los arañazos. Lo que hemos hecho ha sido invertir este mapa y encima le hemos dicho la cantidad de glossiness, poniéndole un 0,8, que es un 80%, y tenemos el mismo resultado pero con arañazos. ¿Qué os parece? Muy interesante, ¿verdad? Bien, vamos a organizar aquí un poquito, que tengo un poco de caos. ¿Qué es lo que faltaría? Faltaría una máscara que pueda mezclar esto. O sea, yo ahora mismo están fusionándose al 50%. Ahora veo uno, ahora veo el otro. Entonces lo que necesito es una máscara. ¿Dónde se genera, por norma general, lo que son los desgastes? Suele ser siempre en los filillos, más o menos, en la zona donde hay más rozamiento. ¿Cómo conseguimos esto? Pues V-Ray tiene dos nodos. Tiene el V-Ray Curvature y el V-Ray Dirt. Entonces vamos a utilizar para ello el V-Ray Dirt, que me parece algo muy interesante. Vamos a pinchar en Blend Amount. Vamos a cargar el Dirt. Esto sirve para hacer oclusión por norma general. Pero si lo invertimos, podemos conseguir que las zonas de oclusión, en vez de verse negras, se vean blancas. Y así podemos conseguir una máscara para aplicar el desgaste. Os lo voy a hacer para que lo veáis mejor, ¿vale? Vamos a coger el Dirt y vamos a invertir la normal. Se está centrando en estas zonas, pero quiero que el color negro sea blanco para hacer una máscara y el fondo blanco sea negro. ¿Lo veis? Ahora vamos a darle, no sé si esto influirá en algo, creo que no, pero yo siempre lo pongo y me curo en salud. Vamos a bajar el radio, por ejemplo, así, hasta que se encuentre y veamos las líneas. ¿Veis estas líneas? Está muy interesante. Yo lo dejaría más o menos en 1,2. Ahora vamos a ver la información que nos da el render. Si cogemos el pixel info y fijaros en el color float que no supera más del 0,5,40. Yo voy a hacer con esto una máscara. Necesito que sea blanco. Porque si nos fijamos aquí, no veremos del todo bien el metal. Se ve, pero no está del todo al 100%. Y yo creo que se ve un desgaste real. Bueno, voy a hacer un poco más grande las miniaturas y también la V-Ray Dirt. Esto vamos a borrar, no sirve para nada. Entonces lo que vamos a convertir esto es que tenga más fuerza. Vamos a utilizar el Color Correct. Vamos a conectar el Dirt al color y el Color Correct a la máscara. Y ahora, estamos viendo exactamente lo mismo, 0,5, 0,5, pero si yo vengo aquí y pongo en Value, por ejemplo, vamos a exagerarlo, a poner 5, se ve mucho más intenso. ¿Lo estáis viendo? ¿Qué pasa? Que si ahora pongo el Pixel Info, esto no puede superar el 1. Y estamos viendo que hay zonas de 2, 2,7, no hemos pasado. Ahora tenemos que hacer un clamping. Para hacer un clamping, lo único que hay que hacer es activar el Clamp Color. Y ahora si ponemos el pixel, no pasa de 1. Ni de coña. O sea, se queda en 1. Y tenemos una información correcta. Y ya tenemos una máscara intensa. Si vamos a ver el material, vemos claramente que ahora sí se ve como está desgastado. ¿Qué pasa? Que es un desgaste demasiado perfecto. Parece que ha sido hecho con lija, ¿no? Entonces vamos a añadirle más aleatoriedad. Y eso lo vamos a hacer de una manera muy sencillita. Ya que tenemos el V-Ray Dirt, vamos a añadirle un mapa al Occluded y otro al Oncluded. ¿Qué pasa? Que hay que añadirle otra vez un V-Ray triplanar. No tiene una coordenada de UVs. Vamos a colocárselo aquí, por ejemplo, al Occluded. Luego al Occluded vamos a meterle un file, texture, quitamos el place. Esto todo lo vamos a agrandar también. Y vamos a cargar el material desgaste, uno que tenga mucho contraste. Igual que vamos a buscar el contraste ahí, este está muy bien. Y lo que vamos a hacer es
conectarlo al texture. Ahí. Bien, ya estamos viendo el mapa en el cuerpo del reloj. Vamos a configurar un poquito el bitrate triplanar. Sé que la escala correcta suele ser 0,2, un blend de 0,4. Vamos a poner también aquí un 5, como hemos hecho anteriormente, otro 5. Y para añadir un poquito más de aleatoriedad, vamos a activar este y este. Como se ve aquí. Bueno, vamos a verlo aquí mejor. Ya no se ve tan lineal. Vamos a ver cómo se ve en el material. Muy interesante. Fijaros aquí, estamos consiguiendo mucha aleatoriedad a lo largo del desgaste. Me parece genial. Lo que pasa es que podemos añadirle más desgaste ya no solamente en las zonas que hay rozamiento, sino en las de uso también. Entonces, para eso vamos a crear otro igual. Vamos a duplicar esto. El file este lo vamos a cambiar. Vamos a poner también el de arañazos. Este sí lo vamos a dejar en negro porque estamos utilizando el dirt, la parte negra. Por lo tanto, lo vamos a dejar en negro. No hay que cambiarle nada. Vamos a hacerlo más grandes. Vamos a conectarlo aquí al texture. Los arañazos necesitan mayor escala. Pero se cambia rápido. Lo ponemos por acá y lo cambiamos a Occluded. Perfecto. Y la escala, por ejemplo, a 0,5. Está muy interesante. Cambiamos el frame offset a 0. Yo creo que sí está bastante bien. Vamos a ver cómo se ve la máscara. Ves que tenemos ya mucho más desgaste. Y vamos a ver cómo se ve el material. Wow, wow, wow. Qué bien se ve. Vamos a esperar que renderice un poquito más para que veáis un poco más de detalle. Es genial. Fijaros todos los arañazos que hay aquí. Se ve bastante bonito, bastante real. Me gusta mucho. Fijaros aquí también. Está muy bien. Luego pondré el render final que se apreciará mucho mejor. Y yo diría que prácticamente el material ya está terminado. Si lo vemos en conjunto, se ve bastante bonito. Todo lo que hemos hecho en el material aquí, vamos a verlo bien. Todo esto parece muy complejo, pero realmente es sencillo. Simplemente tenemos que entender qué estamos haciendo. Eso es lo importante. Y una vez que sepamos lo que estamos haciendo, tendremos resultados bastante interesantes. Vamos a hacer la última parte, que sería la correa, si no recuerdo mal. Vamos a hacer aquí un momentito. Vamos a dejar aquí la IPR. Bueno, ya estamos en la tercera parte del tutorial. Vamos a seleccionar el círculo para hacer la correa. Entramos en modo Face, seleccionamos la Face, con Shift la curva y hacemos un extrude a lo largo de la curva. Para eso ponemos 60 subdivisiones. Vemos que tenemos aquí una tensión, vamos a arreglarla. Doble clic, rotamos y ahí la arreglamos un poquito. Y esta de aquí, déjenme que también la arregle un poco. Ahí, me gusta más, usamos 3 y se ve bastante bien. Bueno, ya hemos hecho la correa. Vamos a ponerlo en modo Isolate, que es la versión de la correa. Y vamos a parar esto un momentito. Las UVs que tendrá esto son de este cuadradito estirado hasta el final, ¿lo veis? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer el untiles. Vamos a destrozarlo todo y hacerlo en una única face. ¿Veis que aquí tenemos circulares? La ha vuelto cuadrada. Os lo he avisado antes que también lo hace, ¿de acuerdo? Luego lo arreglaremos. Vamos a seleccionar los edges de las tapas, por ejemplo. Vamos a este face y este face. Y le vamos a decir que convierta esta selección en edge, para deseleccionarla luego. Y ahora vamos a coger una que llegue desde inicio hasta el final. Hacemos aquí doble clic y llegará hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es invertir la selección porque lo queremos al revés. Entonces hacemos un inverse. Y ahora sí que sí, vamos a aplicar el Remove and Sub. Y automáticamente, os dais cuenta, tenemos esto bastante interesante. Lo que vamos a hacer ahora es encajarlo, este visual, al layout. Para eso vamos a venir por aquí. Layout, ¿dónde está por aquí? Creo que está bien, a ver. No, mejor en el otro lado, me gusta más ahí en vertical. Pero esto es una manía mía, así que no me hagáis caso. Y luego lo que vamos a hacer un unfold. Vamos a hacerlo en V. Ahí, mucho mejor. Para que sean cuadraditos, ¿vale? Antes no teníamos cuadraditos, ahora sí tenemos cuadraditos. Y vamos a hacer otra vez lo mismo al layout. Muy bien. Y vamos a buscar estas tapas. Visual, esta y esta tapa. Están aquí, que es el cuadrado. Vamos a hacerle un unfold normal y corriente. Ahí, perfecto. Para que vuelva a su estado original. Y ahora vamos a seleccionar esta y vamos a hacerle un get para saber qué escala tiene. Una escala muy pequeñita. Y se lo vamos a aplicar a estas dos. Un set, ¿vale? Y ya están todas a la misma escala, ¿de acuerdo? Y ya hemos terminado las UVs. Vamos a aplicarle, por ejemplo, un 3 mejor, para que tenga más superficie. Y vamos a crearle un material nuevo. Vamos a crear un V-Ray Material. Se llama Chromo
rope o correa, MTL, y vamos a hacer un metal, o sea, vamos a hacerle un fall off corriendo, ya lo sabéis de memoria. Ya tenemos hecho esto, vamos a desconectar esto también, le ponemos un 34, va a tener un brillo real y vamos a ponerle un bitrate displacement, que os dejo aquí un tutorial que expliqué bastante cómo se hace un suelo muy realista, pero tiene otros usos. Vamos a del material, vamos a hacer aquí un Edit History, aquí tenemos el material y aquí vamos a meterle el Displayman. Vamos a utilizar, por ejemplo, un cloth, puede venir muy bien. Tenemos aquí el cloth, dentro de lo que sería el shape. Vamos a activar los atributos siguientes, ¿de acuerdo? Subdivision, Display Control, Open Subdiv. Vamos a desactivarlos todos. Este es activado. Este se lo vamos a dejar por defecto. Vamos a decir cuántas subdivisiones máximas quiero que tenga este objeto, 26, y que tenga un detalle bastante fino. Esto ya lo veréis dentro del tutorial cómo funciona del Bitrate Displacement. Bien, vamos a activar el Keep Continuity para que no haya ningún corte, aunque las UV están bien hechas. Y vamos a activar el IPR de nuevo. Ya estamos viendo que no se aprecia nada, ¿de acuerdo? Vamos acercando bastante. Aquí ya se ve algo, se intuye algo. Y es que tiene una escala bastante grande. Nosotros vamos a irnos al material. Y aquí dentro, Place 2 Texture, vamos a darle, pues, 100... un pelín menos. 300, pues creo que estaría bastante bien. Vamos a rotarlo 45 grados, que tenga esa orientación. Y nos vamos a venir aquí para atrás y en el objeto, en el shape, nos venimos para abajo y le vamos a decir que quiere una cantidad aproximadamente de 0,3 de displacement. Ahí está mejor, yo lo veo bastante bien. Y no sé si se llega a apreciar, pero a veces se puede ver algún corte raro. Activamos esto y nos aseguramos que ya tenga una subdivisión perfecta. Es importante que tengamos estas tres activadas, si no nos va a salir bien. Vamos a darle un pelín más. Un 4. Si desactivamos esto, se llegará a apreciar. Hace un zoom grande. A ver. Ahí se ve. ¿Veis que se ve como estriado? ¿Lo veis? Si activamos esto, lo curamos en salud, pero si hacemos un zoom, ahí se ve bastante bien. Si vamos a estar de lejos, no hace falta que tenga tanta calidad. Pero bueno, ya tenemos hecha la cadena. Bastante interesante este tutorial. Muy práctico. Vamos a desactivar esto. Vamos a poner aquí la visión para el render final. Lo dejas por aquí más o menos. Pongo render final y vamos a las conclusiones. Bueno, ¿qué os ha parecido? Fijar qué bien se ve. Voy a hacer un zoom a todas las partes. Y es alucinante lo bien que queda esto y no tiene ni una sola coordenada de UVs. La correa está bastante bien también. Hemos conseguido un efecto de cadeneta o de cadena para reloj muy interesante. Hemos envejecido totalmente el reloj sin usar parámetros extraños, solamente todo parámetros de malla y bitrate. Así que si os gusta el tutorial, dejadmelo en comentarios y dadle una manita arriba o un like. Y si no habéis suscrito todavía, suscribiros. Y si conocéis a alguien que le pueda interesar este material, comparte con esa persona. Y ya sabéis, me youtuber, un fuerte abrazo y hasta el próximo tutorial. ¡Chao!